se dieron cuenta que el 44% de los individuos de generación Z son los que presentan mayor resistencia a la adopción de inteligencia artificial generativa. Mi invitado de hoy lleva más de 26 años enseñando inteligencia artificial en múltiples universidades. Hoy es arquitecto de IA generativa en Ultra Group y lleva casi 3 décadas al frente de ABC Flex, la empresa que fundó en 1997. Es posible que hoy por hoy nos sobre mucha inteligencia artificial y nos falte mucha inteligencia natural. Tiene un doctorado en ingeniería. Ha dedicado su carrera a preguntas como ¿cómo hacemos que las personas realmente aprendan a trabajar con la tecnología? Muchas empresas simplemente lo que están haciendo es que pues no están echando, pero no están contratando. ¿Ya? Y cuando sale alguien, pues se reemplaza por su par digital. Bienvenidos a Reaprendiendo. Soy Sebastián Luna y hoy hablo con Juan Bernardo Quintero. Bienvenido, profe, al podcast Reaprendiendo. Ayer estaba organizando esta entrevista un poco y una de las cosas que me llamó mucho la atención es la cantidad de roles activos que tienes en LinkedIn. ¿Cómo es un lunes por la mañana para ti? Bueno, buenas. ¿Cómo estás, Sebastián? Vea, lo que hago primero es revisar el volumen de compromisos que tengo y priorizar, definir qué voy a hacer primero, ¿ya? Generalmente si llego y miro el calendario y hay algunas reuniones, pues me levanto antes de la primera reunión para tener una horita ahí en la que pueda estructurar cómo voy a abordar la semana. Entonces, el primer ejercicio es priorización. Vale, vale. También hay que aclarar que hay varios roles activos, pero no son altamente demandantes todos, solo algunos demandan bastante tiempo. Vale. Veía que en una empresa que se llama ABC Flex llevas 28 años activos. ¿Qué pasó en esa empresa que te ha hecho quedarte tanto tiempo? O sea, ¿qué ha pasado con eso y por qué has decidido quedarte? Sebastián, mire, en realidad lo que sucedió es que fue una idea a finales de los 90 con unos amigos para hacer un emprendimiento, ¿ya? En ese entonces nos chocamos con una agradable casualidad. Las redes neuronales, que para entonces apenas estaban empezando en su gran furor, se parecían mucho a los modelos de costeo basado en actividades, ¿ya? Por eso se llama ABC Flex. Okay. Bien, porque se construyen modelos de costos basados en actividades. Y las similitudes que encontramos entre las redes neuronales y los modelos de costos nos llevaron a hacer un sistema, ¿ya? Hicimos un sistema suficientemente genérico que no nos demandó mucho esfuerzo en mantenimiento, porque la alta parametrización que se podía obtener en el sistema nos permitió montar como cualquier tipo de modelos y empezamos a vender servicios de montaje de modelos de costos a empresas de diferente índole, a empresas, primero servicios públicos domiciliarios, luego a instituciones hospitalarias, después a universidades, instituciones financieras, con una sorpresa agradable, y es que el montaje del modelo de costos no era un sistema crítico para esas compañías. Luego, la empresa no demanda mucho esfuerzo. Adicionalmente, buscamos hacer 1 o 2 proyectos anualmente y usamos más la empresa como plataforma de aprendizaje. Aún está activa, aún cobran fuerza esos modelos, ahora aún más con la presencia de la inteligencia artificial. La semana pasada tuve la oportunidad de dar unas charlas para unas universidades en el Valle del Cauca, acá en Colombia. Hace unos meses fui a dar charlas en unos congresos de costos en Cartagena, y bueno, y por el contrario, antes cada vez cobra más fuerza. En estos momentos necesitamos mecanismos para sostener y que no nos demande demasiado tiempo y que pueda ser sostenible. Pero pues ha sido una gran experiencia. Yo pienso que lo más importante es que
en el camino uno encuentre amigos. En todas esas compañías a las que fuimos, desde el Fondo Nacional del Ahorro hasta el Hospital General, hasta empresas de servicios públicos por todo el país, conseguimos amigos y hicimos ambientes muy distendidos. Y eso fue como lo que ha permitido que durante tanto tiempo la empresa subsista y podamos tener la posibilidad de aún estar vivos con una presencia digital cada vez, ya ahora en la nube, y antes cada vez más fuerte. A veces nos da la impresión de que tenemos que mantenerla, o sea, sostener que no nos crezca demasiado, pero en estos momentos estamos evaluando si de pronto tenemos que venderla porque está demandando más esfuerzo del que le habíamos dedicado hasta ahora. Entiendo, entiendo. Interesante tu perfil porque siento que ha visto la inteligencia artificial en sus mejores etapas, o sea, casi que desde, no el comienzo, porque la inteligencia artificial como historia sí es más antigua, pero sí desde como que se ha vuelto más mainstream, más hablada en los círculos tecnológicos y ahora en cualquier círculo. ¿Qué crees que, o qué creías que iba a pasar con la inteligencia artificial eso a finales de los 90 que no pasó y que sí pasó, que has visto en los últimos años? Vea, pues la paternidad de la historia, la paternidad de la inteligencia artificial se la reclaman como que muchos autores, ¿ya? Algunos desde finales de los 50, luego por allá a mediados de los 70, 80. Los artículos que usamos para los modelos de costos de ABC Flex son de un señor que se llama Jürgen Smith-Huber, uno de los que se menciona como el padre de la inteligencia artificial, uno de tantos, porque hay bastantes. Bueno, el sueño en ese momento era un sueño muy técnico. Lo que cobraba fuerza eran sistemas expertos y la inteligencia artificial era en realidad incipiente. Bien, yo no sabía en ese entonces hasta cuándo iba a durar esa etapa de la niñez y la adolescencia de la inteligencia artificial. Llegué a pensar que de pronto iba a ser más corta. Entonces, en realidad fue larga. Por allá en 2017, cuando salió Attention is All You Need, el artículo este que es la base del transformador y de la inteligencia artificial generativa actual, pues me di cuenta que era el momento que llevaba varios años esperando. Bien, sin embargo, hay algo muy importante que aclarar y es que desde 2023, por allá en 2022, desde el 30 de noviembre de 2022, cuando se lanzó al público ChatGPT 3.0, yo hasta acá veo una evolución demasiado rápida. O sea, yo pienso que la inteligencia artificial se demoró para madurar. Creo que cuando maduró, la evolución fue tan acelerada que está atropellándonos a todos y abrumándonos con las grandes posibilidades de lo que hace. Pensé que en el ámbito de la robótica, la pregunta que vos me hiciste es qué logró cristalizarse y qué no, más o menos. Entonces, en el ámbito de la robótica, más o menos ha evolucionado conforme lo que había pensado hace 20, 25 años, o de pronto hasta más, ¿cierto? Hasta 30 años. Pero en el ámbito del desarrollo de software, no esperaba una evolución tan acelerada, ¿ya? Entonces, el ámbito del desarrollo de software me sorprendió. Es la rama en la que más me muevo, entonces me dejó altamente sorprendido. En el ámbito de la robótica, creo que la evolución sí ha sido más o menos lo que se esperaba desde el principio. Pues lo dicho, se demoró para madurar, pero una vez maduró, evolucionó, sobre todo en el refinamiento de los robots humanoides y cosas por el estilo, porque en otras áreas de la robótica ya había evolucionado suficientemente, pero pues en el ámbito del desarrollo de software nos llegó de golpe, era como haber llevado muchos años en una espera y esa espera llegó y llegó como muy arrasadora y creo que las posibilidades en el desarrollo de software son muy altas y creo que a eso se debe el problema actual con los despidos y el cambio de modelo comercial y de todo esto. Entonces, bueno,
habrá que prepararnos y ver cómo se aborda toda esa nueva ola. Pero eso es como lo que esperaba versus lo que sucedió realmente. ¿Eres optimista sobre el futuro de la inteligencia artificial y de los desarrolladores de software? Porque mucha gente es muy pesimista en el sentido de que muchos piensan que ya se acabó, ¿cierto? Ya no vale la pena aprender a programar. Otros, digamos, yo soy uno que soy detractor en ese sentido, en el que creo que simplemente el rol va a mutar y hay habilidades que van a ser mucho más importantes como saber describir un problema o saber entender un problema para decírselo que la IA lo programe y saber leer código. Pero tú cómo lo ves, tú que estás en el día a día en esto, ¿cómo lo ves? Vea, yo pienso que no solo en el ámbito del desarrollo de software, sino desde la medicina, cómo ha venido evolucionando, áreas como el derecho, como la contabilidad, que es una de las áreas en las que me muevo, como la educación, ¿ya? En todas esas áreas, quizás el gran reto, eh, tanto a nivel global como a nivel local en nuestras empresas, tiene que ver con reskilling, ¿ya? Con que nosotros cambiemos la forma en la que venimos haciendo las cosas, con la capacidad de desaprender para aprender. En desarrollo de software en particular, pues aparece una disciplina conocida como Spec Driven Development, ¿ya? Desde hace años se venían hablando de la importancia de una buena especificación para el desarrollo de software, pero desde septiembre, octubre del año pasado empezó a cobrar fuerza como una disciplina potenciada por la inteligencia artificial. Cuando se fusionaron esas dos disciplinas, la inteligencia artificial generativa con Spec Driven Development, el impacto en términos generales fue totalmente avasallador. O sea, tener una buena especificación para darle a la IA es quizás el principal insumo, porque la recolección de expectativas, que la salida de la IA sea lo que nosotros esperábamos, es como el gran problema, es como el gran reto. Y con una buena especificación, pues se puede lograr que esa salida esperada se parezca mucho a lo que tenía la gente dentro de sus expectativas. Luego hay que hacer eso, cambiar la forma de trabajar, reskilling, ¿cierto? Cambiar nuestras competencias. Ahora tenemos que saber no solo cómo manejar ese tipo de frameworks, SDD, que por demás en cuestión de un par de meses todas las empresas tuvieron que volcarse a reutilizar o más que a reutilizar, a dinamizar la forma en la que trabajaban. Ahora los desarrolladores de software no pronteamos la IA, sino que simplemente comandamos un framework SDD. Nosotros en la compañía a la que más tiempo le dedico actualmente, pues trabajamos con un framework SDD que se llama SpedKit. Bien, y pues he visto cómo muchas compañías, tanto en la región como a nivel global, se han venido volcando a cambiar esa dinámica. Cada vez es más importante tener a disposición suficientes tokens o un LLM para poder desarrollar, y creo que simplemente lo que hay que hacer es cambiar la forma. Entonces, no sé si eso sea positivo, si eso sea negativo, lo que sí sé es que la productividad se aumenta considerablemente, ¿ya? Y hay las experiencias, la historia nos dicen cosas bastante inclusive hipnóticas, ¿cierto? Cosas que son difíciles de creer. Ya, si quiere le cuento la percepción que tengo inclusive desde el background, desde el trasfondo histórico del asunto. Mire, vea, muchos personajes en siglos pasados pues veían la posibilidad de abolir la esclavitud. Bien, la guerra de secesión en Estados Unidos por allá en 1865 con la muerte de Lincoln y toda la carreta, hablan de que ese fue uno de los puntos de inicio para la abolición de la esclavitud, pero el sueño estaba desde antes, ¿ya? Un señor, un norteamericano, Eli Whitney, que nació un siglo antes de la muerte de Lincoln, cuando creció
pues construyó una máquina pensando que iba a lograr abolir inclusive, o si no a disminuir la esclavitud. La máquina es la desmontadora de algodón, ¿ya? La gente recogía el algodón, esclavos generalmente en el sur de Estados Unidos recogían el algodón, pues nada, la parte de la recogida era algo sencillo, medianamente, y la parte compleja era separar la semilla de las motas de algodón. Bien, Eli Whitney pues construyó una máquina que separaba las semillas y él dijo, se va a acabar la esclavitud, ¿sí o qué? Solo vamos a necesitar gente para que recojan y no vamos a necesitar gente para que desmonten. Luego no vamos a necesitar más esclavos, ¿ya? Al menos esa fue parte de su idea. Bien, entre otras cosas, luego se estrelló contra una realidad compleja. Primero, no patentó a tiempo su invento y tuvo un montón de problemas y demandas por el asunto de la patente. Segundo, la gente lo empezó a utilizar. O sea, la gente empezó a utilizar la desmontadora de algodón y en lugar de acabarse la esclavitud, se diversificaron los usos del algodón, creció la industria del algodón y aumentó la demanda del algodón y aumentó la esclavitud. Porque claro, ya no necesitamos a los esclavos para desmontar el algodón, pero como aumentó la demanda, aumentaron los casos de uso y aumentó la producción, pues ahora necesitamos recoger más. Entonces, el volumen del aumento fue tan alto que la esclavitud, en lugar de cumplirse la idea de Eli Whitney de disminuir, pues aumentó. ¿Ya? Y luego pues sucedió todo lo que sucedió cuando empezaron los primeros movimientos de abolición de la esclavitud con la conocida historia incluso la muerte de Abraham Lincoln. No sé si ahorita dije Benjamin Franklin por error, pero es Abraham Lincoln, ¿cierto? Quien finalmente, inclusive dentro de esas dinámicas, terminó dando su vida por allá en 1865. Entonces, mire, 100 años antes ya se habían pensado esas dinámicas, antes de Lincoln. Y bueno, pues en última instancia, eso que ahora decimos quizás se acabó la industria del desarrollo de software, porque ahora hay una máquina o una inteligencia que es capaz de hacerlo por nosotros, un cerebro artificial. Pues quizás históricamente quiera decir que la producción de software va a aumentar. Los casos de uso, la velocidad de producción y que quizás lo que haya que hacer es lo que le dije ahorita, reskilling, cambiar la forma de trabajar, cambiar nuestras competencias. Ya cuando observo, mire, Bancolombia hacía por unidad de tiempo 125 PRs y ya pasaron a ser 600. O el número de salidas a producción o cosas por el estilo. Bien, por unidad de tiempo de lo que producían, por ejemplo, 250 unidades de producción, ahora producen 1500 en cuestión de 2 años. Se fue dando ese cambio en Bancolombia, acá, a nivel local. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que cada vez estamos produciendo más y que quizás, por el contrario, el área, el mundo de la ingeniería de software, del desarrollo de software, pues va a empezar a producir más y por el contrario va a generar más necesidades de empleo, sin embargo, diferentes. Los cuellos de botella cambiaron. Ahora la demora es que el equipo de diseño o de UX, como se le llama, pues le entregue a los front-end developers las cosas para que esto las saquen, porque las sacan rápido en las compañías en las que trabajo. Hoy por hoy ese es uno de los cuellos de botella. Antes pensábamos que el cuello de botella iba a estar en los PRs, cuando le entregábamos las cosas y alguien tenía que hacer la revisión para poder salir a producción. Pero nada, la inteligencia también nos está ayudando en los PRs. Entonces el problema es la velocidad de adopción para cambiar los cuellos de botella, pero no sé si eso sea positivo o negativo, pero en todo caso es posible que antes la producción de software aumente y que los cargos pues cambien su naturaleza, sean más productivos, pero no tienen por qué disminuirse en volumen. Entiendo.
Entiendo. Esto que mencionas es interesante porque precisamente yo siento que, aunque sí, digamos yo en mi caso, produzco más código, sí noto que también trabajo más. O sea, como que puedo ser más multitasker en el sentido de que hago un prompt, dejo corriendo mientras tira código y voy a revisar otra cosa mientras termina y ya vuelvo. Entonces creo que sí también nos ha hecho trabajar más a los que estamos en el medio de alguna forma. Sí, disminuye el tiempo de la salida a producción, pero entonces hagamos estas otras funcionalidades, Sí, sí, hagamos sí. esta otra aplicación, hagamos esta otra integración, claro, porque claro, ya es más fácil hacerla, entonces, Sí, sí, sí. Sí, ya he visto, digamos, yo tengo ya mi flujo que tengo un MCP con Jira, que se arrastra el ticket, eso con OpenSpec, nosotros usamos ese OpenSpec para generar OpenSpec. los requerimientos, luego, cierto, lo hay, los hace y termina montando el PR y los revisa solo, cierto, simplemente hemos cambiado mucho el flujo de trabajo, pero sí noto que trabajo más en ese sentido. Ujú. Eh, yo veía, ayer investigando un poco, veía que durante el 2005 y el 2012 publicaste un montón, bueno, varias investigaciones sobre lo que es MDA, Model Driven Architecture. Architecture. Creo que esa promesa del MDA llegó ahora de otra forma que tal vez no nos esperabas, no nos lo esperábamos, que los LLMs de alguna forma están generando ese código que antes, cierto, que el MDA debería de haber generado, no sé cómo lo veas tú. Vea, incluso la propia inteligencia artificial, MDA, SOA, los componentes, fueron promesas que en última instancia fueron muy difíciles de cristalizar. Pero ahora con la inteligencia artificial generativa y este boom, vos nos contabas que usas OpenSpec. eh, el hijo mío trabaja para una multinacional bosnia y lo que usa es BMAT. Yo uso SpedKit. No importa el nombre del framework, SDD, pero eso volvió realidad en muy corto tiempo la promesa. ¿Ya? Y eso fue el problema de propuestas como la de MDA, la de UML en su comienzo, de los componentes o todas las técnicas de reutilización en desarrollo de software. El asunto fue que fueron promesas cuya complejidad técnica era mayor y cristalizar resultados era más complejo. Ya, necesitaba más trabajo. Acá no. Acá la dificultad técnica para construir el LLM es latente, ¿cierto? Para construir el modelo de lenguaje es latente. Ya, sin embargo, pues cada vez está más al acceso de la gente, pero el uso no requiere un alto nivel de complejidad técnica. Uno de los problemas que hay es que con la inteligencia artificial generativa se puede hacer software muy fácil. Pero como decían en Ratatouille, cualquiera puede cocinar. Y eso tiene las dos dimensiones que mencionaba ya en la película Antonego. Bien, cualquiera puede cocinar, quiere decir que cualquier persona puede hacer un plato, ¿ya? Pero quizás a lo que se refería el chef Gusteau, que lo explicaba Antonego, no es que cualquiera pueda hacer un plato, sino que un buen chef puede provenir de cualquier origen. Entonces a mí me encantaba cuando él decía, mire, cualquiera puede cocinar no quiere decir que cualquiera es un buen cocinero, sino que un buen cocinero proviene de cualquier origen. Y hay que volverse buen cocinero. Eso es lo que explicaba ya Antonego cuando explicaba el lema del chef Gusteau en Ratatouille. Eso es verdad. Y aquí también aplica. Ya, un prompt lo escribe cualquiera. Una especificación de manera conjunta, como le decíamos ahorita, si usted usa OpenSpec, pues ya no promptea tanto. Ya lo que le dice es, venga, hagamos la especificación, ¿cierto? Hagamos la proposal en OpenSpec, ¿sí? Nosotros que usamos SpedKit, nosotros decimos, vamos para Specify, vamos a hacer el Specify. Entonces, cualquiera empieza a bailar ahí con el Specify y tal, cualquiera lo puede hacer, cualquiera, inclusive sin saber de desarrollo de software. Pero una buena especificación, eso es una cosa diferente. Y un buen especificador
puede provenir de cualquier origen. ¿Ya? O sea, haciendo la similitud, no cualquiera puede ser un buen especificador, pero un buen especificador puede provenir de cualquier origen. ¿Qué se están dando cuenta las grandes corporaciones? Mire, ahorita hablábamos de Bancolombia y esto sucede en todas las organizaciones. ¿Sí? Yo trabajo para una firma que se llama Ultra, usted trabaja para Globant, bien. Contábamos que el hijo mío trabaja para una multinacional bosnia que se llama Symphony. Un buen especificador, ¿qué rasgos tiene que tener? Cualquiera puede ser un buen especificador, quizás no, pero un buen especificador proviene de cualquier origen. ¿Qué están haciendo estas compañías? Estas compañías, incluso Globant, incluso Bancolombia, incluso todas, buscar los buenos especificadores, ¿ya? Los buenos cocineros, ¿listo? Esos pueden provenir de cualquier origen. El reskilling quiere decir que a veces ponemos a gente de contabilidad a especificar y resulta que especifican mejor que la gente de software. Bueno, eso está interesante, ya, eso está muy interesante. El negocio va a cambiar mucho, ya. Quien siga en la idea de que esta industria va a mantener un enfoque tradicional, creo que está abordando un camino muy complejo y que lo va a llevar quizás a la desaparición o algo por el estilo. Entiendo. Profe, yo la primera vez que lo escuché hablar a usted fue 2016 por ahí, en una charla que dio en la Universidad de Medellín de Big Data, en la cual un ejemplo que traía a colación era el ejemplo de House of Cards, de cómo Netflix sí. construyó, hizo esta serie basada en datos. Esto viene de una charla que creo que dio en el 2013 la persona que hizo la serie. Pero, ¿qué crees que entendió Netflix por allá en el 2013 que a lo mejor las empresas colombianas o incluso internacionales no han entendido aún en el 2025? Vea, una de las cosas interesantes es cómo la gente lee los cambios y cómo se adapta a ellos. ¿Ya? A veces llegamos a un salón de clase y le explicamos a los estudiantes, mire, estas sesiones van a ser presenciales y estas virtuales, porque estas virtuales tendrían estas ventajas y estas presenciales tendrían estas ventajas. A veces uno se encuentra con resistencia al cambio, ¿sí? Que no todo el mundo quiere eso. Hay gente que quiere todo virtual o gente que quiere todo presencial, pero esas personas que son capaces de ver en ambientes que son heterogéneos, esas grandes bondades tienen una ventaja por encima de los demás. Red Hastings se llama el CEO o para ese entonces el CEO de Netflix. ¿Qué vio él? Él prestó una película, Blockbuster, y le cobraron una sanción y él dijo, esto no puede ser. Entonces él vio cosas interesantes, ¿sí o qué? Dentro de esa capacidad clara, latente de Red Hastings, es la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes. Entonces, primero empezó a usar el sistema de correo estatal de los Estados Unidos y a enviar películas en CD. ¿Sí o qué? Y fue evolucionando. En 2016 ya estaba todo en la nube, ya Netflix es el negocio que vemos. Pero ese negocio que vemos fue ese House of Cards, el que usted nos cuenta, fue la primera vez que cogieron todos los datos que habían trabajado durante mucho tiempo los de Netflix, los metieron como en una licuadora y sacaron una fórmula mágica. Primero se dieron cuenta que les gustaban los dramas políticos, ¿ya? La intriga política a los ciudadanos norteamericanos. Se dieron cuenta de que David Fincher era un director de esos que pegaban fuerte. Sí, okay. Bueno, todavía no podían predecir lo del movimiento Me Too y el protagonista lastimosamente hacía parte de ese movimiento, pero en su momento pues consiguieron los actores apropiados, ya, Robin Wright, bueno, y ni hablar pues el protagonista por asuntos de eso del movimiento Me Too y todas esas carretas ni nombremos, pero hicieron la mezcla perfecta a partir de datos. De eso se trata.
de que las personas lleguen, tengan la cabeza lo más abierta posible, ¿ya? Entiendan su entorno, su contexto y le saquen provecho. Entonces, yo pienso que en esa charla hablamos de esas capacidades, ¿ya? Y de cómo esas capacidades podían potenciarse. Claramente hay mucha gente que habla de cuál es la verdadera definición de inteligencia, pero la definición de inteligencia tiene que ver con la capacidad de un ser de sacarle provecho a su entorno. Entonces, creo que es posible que hoy por hoy nos sobre mucha inteligencia artificial y nos falte mucha inteligencia natural. ¿Has tenido algún proyecto, profe, que haya fracasado, sea por lo que sea costos, dinero, confianza del cliente? Sí, sí he tenido proyectos que han fracasado, ya, y creo que esos proyectos que fracasan son de los que más aprendizaje le traen a uno. ¿Sí o qué? Pues por obvias razones no diré los nombres de los clientes y demás, pero generalmente uno piensa que con la capacidad técnica y que con destreza y esa capacidad de sacarle provecho al entorno uno puede lograr que los proyectos salgan adelante. Pero no, no siempre se da, ¿ya? Proyectos grandes en los que haya perdido mucho dinero o mucho tiempo, no, en todos ha habido mucho aprendizaje. Pero por eso yo le diría, desde el punto de vista personal, consideraría que ningún proyecto ha sido un fracaso. Pero desde el punto de vista ya financiero y desde el logro de los objetivos, algunos proyectos sí han sido un fracaso. Generalmente cuando uno trabaja con estas tecnologías de punta, hay algo interesante y es que cuando uno define la tarifa de lo que va a cobrar, si utiliza tecnologías de punta, llegan los resultados de manera más eficiente y esa tarifa que cobró, la cobró por el mercado y generalmente si obtuvo los resultados de manera eficiente no se tuvo que esforzar tanto. ¿Ya? Entonces, la parte financiera a veces deja, cuando uno utiliza tecnologías de punta, un superávit interesante. Bien, sin embargo, en algunos proyectos nos hemos encontrado con barreras interesantes, ya diría yo. En algunos proyectos, mire, han sucedido cosas como estas. Llega usted y dice, bueno, vamos a montar esta plataforma, va a ser un premise en la nube de la organización. Entonces, la gente de la organización llega y te manda unos manuales y te manda unos certificados para que te conectes, ¿cierto? Unos certificados SSH, te mandan las instrucciones para conectarte a la red, a la VPN y tal cosa, y lo haces y en cuestión de 1 a 2 horas montaste toda la plataforma ya. Pero hay organizaciones que no, ¿ya? Y hay organizaciones en donde los cronogramas han sido complejos porque, bueno, vos llegas y, hey, listo, vamos a montarlo en premise, sí, vamos a montarlo en premise. Listo, entonces pues, préstenos los manuales de conexión, las credenciales y tal cosa, ¿sí? Los certificados y tal. Y entonces te dicen, vea, para poderlo hacer tiene que llenar este documento. Y el documento, y no es una exageración, tiene hasta el tipo de sangre y cosas por el estilo. Vos llenas el documento, lo envías, 15 días después te responden, vos envías, y resulta que todos esos plazos no los consideraste en el cronograma cuando lo hiciste inicialmente. Algunas veces para procesos que con clientes de muy alto perfil logras en 2 horas hacer el montaje de una plataforma en la nube, con otros clientes llevas 8 meses y todavía, no, es que tal cliente VPN tiene esto y esto, es que ellos solo tenían Mac OS y nosotros esto solo lo teníamos para Windows o qué tal. Entonces, a veces, y lastimosamente en la mayoría de los casos ha tenido que ver con la parte de infraestructura y preparación de infraestructura. ¿Ya? Eso nos ha pasado en un par de proyectos en estos 30 años. Finalmente se llega a buen término y se logran los resultados, pero muy por fuera de los cronogramas o con el cliente un poco insatisfecho, inclusive con él mismo. O sea, el cliente a veces dice, es que mi división de informática tal,
pero eso termina impactándote de alguna manera cronogramas y calidad del servicio y toda la carreta. Entonces, los grandes aprendizajes es que hay que estar preparados para lo que sea. Ya uno nunca puede partir del supuesto que todo el mundo tiene ganas de que el proyecto funcione. Generalmente, a veces uno tiene que trabajar en entornos en donde no todo el mundo tiene ganas de que el proyecto funcione. Retomando un poco el tema de los LLMs y todo lo de OpenSpec y todo lo que hablamos de esto, una preocupación que yo tengo, que estoy viendo, es el tema de costos, porque siento que ahora es muy barato, es relativamente barato implementar esto, relativamente, pero ya vemos que OpenAI, por ejemplo, está perdiendo millones al año. Anthropic ha dicho cosas como que su suscripción de $200 en realidad cuesta 2.000. Entonces me preocupa un poco que a futuro estos modelos solo puedan usarlos personas muy privilegiadas, empresas muy privilegiadas, y que veamos despidos masivos al revés, o sea, despidos de la IA y que volvamos a contratar gente. ¿Tú cómo lo estás viendo? Vea, el boom de los despidos empezó hace 1 año y medio. Sí, empezó un boom de despidos. Y 6 meses después hubo un boom de recontratación. ¿Sí o qué? Ahora, este año, empezó el nuevo boom de los despidos, ¿cierto? Qué sé yo, Amazon, el más sonado es el de Oracle con los 30.000 que recibieron el correo a las 6 de la mañana o 7 de la mañana. Y bueno, cosas por el estilo. Pero creo que se aprendió de lo que sucedió con el boom de los despidos anterior. Entre otras cosas, en el mundo en particular de desarrollo de software, SDD, Spec Driven Development, está jugando como un rol preponderante, y es que esta vez difícilmente nos equivocamos. ¿Ya? Muchas empresas simplemente lo que están haciendo es que pues no están echando, pero no están contratando. ¿Ya? Y cuando sale alguien, pues se reemplaza por su par digital. Yo no sé, yo pienso que el gran problema puede estar en lo que dijiste, y que vos lo dijiste como si fuera a suceder en el futuro. Ya empezó a suceder, ¿cierto? Ya Anthropic empezó a cobrar fuerte. Bien, OpenAI cambió sus modelos, todos están cambiando sus modelos porque ya llegó el momento del retorno de la inversión para esas grandes empresas, para las Big Tech. Entonces llegó el retorno de inversión, ya sí vamos a empezar a recoger, ya invertimos suficiente, ya vamos a empezar a recoger. Muy notorio en Anthropic, ¿ya? Y bueno, qué sé yo. Yo, por ejemplo, desarrollo, no todo el tiempo, pero desarrollo. Hay un plan corporativo en el que trabajo con Copilot, 300 requests más un variable mensual, ¿sí o qué? Si uso modelos de frontera, pues esos me usan 3 requests, los modelos de frontera. Es más, si uso Opus 4.7, me usan 7 requests por cada invocación. Entonces me acaban esos 300 rápido, pero entonces lo que hago es balancear. A veces uso modelos como, qué sé yo, Haiku del propio Anthropic, que me cobra 0.33 por request. Entonces, lo que le estoy intentando inculcar a los equipos con los que trabajo es, hey, vamos a usar el modelo que más nos sirva para cada situación. No todo tiene que ser con Opus 4.7, ¿ya? Y hay algo particular e interesante que está empezando a suceder, y es que estudios de hace una semana dicen que el 80% de las startups de Silicon Valley y de otras latitudes están yéndose a modelos chinos cuya tarifa es muy pequeña. Digamos, están pasando de pagar $15 por millón de tokens a pagar 0.50, o sea, 50 centavos de dólar por el mismo millón de tokens, con modelos que le entregan el mismo rendimiento. ¿Bien? El tiro de que, eso lo decíamos ayer en clase, que la prohibición que puso el gobierno de Biden para que los chinos no pudieran usar las GPUs de última generación, terminó saliendo el tiro por la culata, porque los chinos aprendieron a producir lo mismo con menos recursos, y ahora tienen modelos que tienen muy buenas prestaciones sin necesidad de tener una tarifa tan cara. También pues hay algo de
los ambientes locales. Sí, o sea, ya cada vez más se pueden descargar modelos y ponerlos a ejecutar en máquinas locales para evitarse ese problema de la sobretarifación que está aquejando a las empresas de desarrollo de software hoy en día. Sí, yo lo estaba mirando incluso para mi día a día de montarme un modelo local en una Raspberry Pi o algo, porque sí es verdad que hay muchas cosas de las que uno hace en el día a día que no necesita Opus 4.7 o ninguno de estos. En realidad cualquier modelo open source te resuelve lo mismo. Entonces siento que sí, o sea, el tema de costos creo que es un factor decisivo a la hora de implementar cualquier estrategia de AI en cualquier empresa. Pero creo que muchas empresas aún no son conscientes de lo que les va a costar a futuro, precisamente lo que decías de esto, de que van a empezar a recolectar los frutos de su inversión Correcto. y sí creo que va a estar complicado en el momento en el que empiece. Y creo que ya empezó. O sea que en los próximos meses es donde vamos a ver, nos vamos a Sí, empezar sí, a ver en apuros. Tenemos que prepararnos desde ya. vi que Anthropic, por ejemplo, está haciendo una prueba en este momento que la suscripción, la primera, la de $20, le quitó el Cloud Code. Y es como, bueno, Al entonces, 2%, le quitó el cloud code al 2% y pusieron el grito en el cielo y eso se volvió un despelote. sí, es como... Ya, sí, es verdad. Ya. Profe, si pudieras hablarle al Juan Bernardo del 97 recién egresado de la universidad, ¿qué le dirías? Hombre, mire, esa es una pregunta como bastante profunda. ¿Sí o qué? Y yo le diría que haga todo lo que hizo. ¿Ya? Eso le diría yo. Que no se preocupe por el futuro, le diría yo. En los ambientes laborales, en la empresa, en la compañía o las compañías con las que trabajo, en el aula de clase, incluso en la vida, pienso que a veces nos estamos preocupando y sobreocupando, ¿ya? Innecesariamente. Yo intento, de hecho yo digo en las charlas que trabajo solo medio tiempo. Usted dice que hay un montón de cargos abiertos en estos momentos. Efectivamente, pues soy profesor, soy emprendedor. Bueno, emprendedor de una empresa de 30 años, suena raro, pero es real, porque no queremos que crezca más a veces. Trabajo para una compañía y soy consultor en otras compañías. No me sobreocupo. Todos los días hago deporte, todos los días, al mediodía. Voy a un lugar acá en Medellín que se llama el Cerro de las Tres Cruces. Es lo que en otras latitudes llaman hiking, ¿cierto? Hago hiking todos los días, exceptuando los domingos, que va mucha gente. Yo los otros días voy al cerro todos los días. Yo pienso que hay que tomar decisiones de vida en donde la prelación número uno no sea el trabajo. Por allá en los 90 yo tomé esa decisión personal, entonces yo diría, hey, Juan, haga lo mismo, le diría. Siga pensando en esas ideas. La, una, soy muy poco institucionalizado, no me siento como de ninguna institución, solo me siento pues parte de mi familia, por supuesto, y de una institución a la que sigo cuyo lema dice Victoria, Concordia, Crecit. Eso quiere decir que el triunfo con armonía se incrementa. ABCFlex, por ejemplo, nunca nos ha sobreestallado. De ABCFlex salió mi mejor amigo en la vida, es mi hermano, no por la sangre, sino por algo mucho más importante. Se llama Fernando. Entonces, mi hermano sale de ABCFlex. En cada cliente consigo un amigo. Bien, por supuesto eso no siempre puede ser tan color de rosa y a veces llegas a espacios en donde no hay amigos, le dicen NPS, Network Promoter Score, a veces es bajo, a veces no hay promoters, sino que hay detractors, ¿sí? Y eso es la vida, ¿ya? Entender también cuando te salga una red de detractores y no de promotores,
cómo verías la situación y cómo la resolves. Hay algo muy complejo, Sebastián, que tiene que ver con esas preguntas profundas. En investigaciones recientes se dieron cuenta que el 44% de los individuos de generación Z son los que presentan mayor resistencia a la adopción de inteligencia artificial generativa, ¿ya? Y que el volumen de generación Z que tiene miedo de la IA supera el 70%. No sé si las nuevas generaciones se están sobrepreocupando. A veces llegamos al trabajo y les digo, no, esto va a funcionar, estén tranquilos. Y la gente dice, no, pues es que tenemos que darle, y son preocupados. O llegas a una aula de clase y le dices al estudiante, no, tranquilos, hagan el trabajo, el examen, tal cosa. Y el estudiante está preocupado por unos intereses y el empleado y el equipo de trabajo y todo el mundo se está sobrepreocupando por las cosas. Yo pienso que la tecnología, desde inclusive su visión epistemológica, habla de que son herramientas para facilitarnos la vida. Entonces no podemos dejar que nos la complejice. Eso sería esas preguntas profundas de qué hablaría con el Juan de hace 30 años de cosas como esas, Sebastián. Profe, en este podcast tenemos una tradición que el último invitado le deja una pregunta al siguiente sin saber cuál es. Se me quedó el cuaderno hoy, pero la tengo anotada aquí por suerte. Claro. Y es, ¿cuál es la cosa para ti que define que una persona es una buena persona? Bueno, mire, yo pienso, hay muchas cosas, ¿cierto? En realidad los valores que más reconozco, que más tengo en cuenta en las personas que me rodean, tienen que ver con la lealtad, tienen que ver con la lealtad, pero yo pienso que el principal factor que define una buena persona es la empatía. Es la capacidad que tenga una persona de ponerse en los zapatos del otro y mirar las cosas desde esa perspectiva e intentar entender el porqué de sus conductas. Yo pienso que si todos fuéramos más empáticos, pues quizás el planeta sería un mundo mejor, ¿ya? Aunque lo que más valoro dentro de mis equipos de trabajo y dentro de mi familia, dentro de mis grupos sociales, mi grupo de amigos, es la lealtad. Creo que lo que nos hace buenos seres humanos, y generalmente, al menos en mi caso, esa lealtad siempre ha estado acompañada de empatía, ¿ya? Entonces la respuesta sería empatía. Muchas ¿Ya? gracias, profe. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, Sebastián.